call is now being recorded. Hola, buenos días. En la socialización de protocolos del mes de febrero está estipulado la socialización de los dominios 2, nutrición, y dominios 3, eliminación. Es así que pues el contenido de hoy, la bienvenida, se realizará la socialización de los dominios ya mencionados. Asimismo tendremos el acompañamiento de los laboratorios Boydor y Combatec, que nos van a enfatizar algunos temas con respecto a estos dominios. Comenzamos con el dominio 3, eliminación e intercambio, con el protocolo cuidados de enfermería en personas con irrigación urinaria. La metodología a manejar será enfatizar los puntos claves o puntos a mejorar de acuerdo a las auditorías realizadas en los diferentes meses anteriores. Es así que vamos a comenzar con los cuidados del catéter urinario y el funcionamiento del sistema de irrigación. A tener en cuenta que se debe siempre cambiar la bolsa de la solución de irrigación antes de que se vacíe por completo, y se debe pues también pues purgar el equipo. Se debe mantener la bolsa de drenaje colgada por debajo de la cintura. Si se observa líquido alrededor de la sonda, la auxiliar de enfermería, si es la primera persona que se da cuenta de esta fuga, debe informar a la enfermera o enfermero a cargo. El enfermero debe tomar las medidas necesarias para controlar esta fuga, y en caso de que esas medidas no sean suficientes, se debe informar pues al médico tratante para tomar las medidas necesarias y controlar esta situación. Asimismo, se debe llevar pues el registro en el formato de control de irrigación urinaria. En cuanto a la protección contra las infecciones, es importante que la enfermera valore los signos de infección sistémica, pues para tener su control de manera oportuna. Debe también realizar la curación diaria del sitio de inserción de la sonda de cistostomía y uretral. Asimismo, el auxiliar de enfermería debe desocupar la bolsa del drenaje sin desconectar del sistema cuando ésta esté llena en sus 2/3 partes. Y también es importante que nunca se deje la bolsa en contacto con el suelo. Del mismo modo, enfatizar uno de los puntos pues a mejorar es la educación en cuanto al usuario y los registros de enfermería. Se debe informar al paciente sobre el procedimiento, el por qué se está realizando, el porqué de la situación y sus posibles complicaciones, pues para que la persona esté informada y en caso de llegarse a presentar, informe oportunamente y tomar las medidas necesarias. Asimismo, se debe educar sobre la importancia de mantener la bolsa de drenaje por debajo del nivel de la cintura, esto con el fin de evitar el retorno y así también pues prever las infecciones de vías urinarias. Y se debe fomentar una adecuada higiene personal, haciendo énfasis especial en la zona genital. Bueno, ahora para el protocolo cuidado de enfermería a la persona con sondaje vesical, es importante destacar, como lo decía mi compañera anteriormente, los puntos que falta por cumplir en su cabalidad, pues para poder tener la excelencia de nuestros cuidados. Entonces, antes de insertar la sonda, hay que siempre verificar la integridad del balón de la sonda Foley, pues según las instrucciones del fabricante, con la cantidad de aire que sea necesario pues insuflar el balón para verificar esto. También hay que recordar que se debe mantener la técnica estéril al conectar el sistema de recolección cerrado al extremo distal de la sonda, y que siempre pues hay que aplicar lidocaína jalea al 2% en el meato urinario para pues colocar. Siguiente, por favor. Bueno, para la fijación de la sonda, debemos, por favor, recordar que para las mujeres la fijación de la sonda siempre debe realizarse en la cara interna del muslo, y para los hombres debe ser en la línea imaginaria entre el pliegue inguinal y la cresta ilíaca. Y ya pues en aquellos hombres que tengan algún fijado en la región suprapúbica.
Al finalizar la colocación, es importante recordar que la bolsa recolectora debe posicionarse por debajo del nivel de la vejiga. Esto con el fin de evitar los retornos de orina y así, pues, no facilitar la prevalencia de infecciones urinarias en los pacientes. Entonces, así lo evitamos. Siempre hay que rotular la bolsa recolectora con la fecha actual, poniendo el día, el mes y el año. Además, es siempre muy importante registrar en las notas de enfermería la educación que brindamos al usuario con sonda vesical y que cuando se tienen ya sondas con 3 vías, pues es necesario que esta esté debida, la vía que no se está utilizando, que es normalmente la que se usa para irrigación, pues que esté debidamente sellada. Asimismo, para la recolección de muestras de orina es necesario rotular las muestras adecuadamente y de manera completa. Entonces, ¿de qué manera la debemos rotular? Siempre con el nombre completo de la persona, con su número de identificación y con la fecha y hora de recolección de la muestra. Ahora, en cuanto al dominio de nutrición, hablaremos sobre el protocolo de monitorización de líquidos. Aquí es importante enfatizar que la enfermera o enfermero debe valorar el estado de salud de la persona, asimismo debe vigilar los niveles de electrolitos en suero y orina, los niveles de albúmina y los parámetros hemodinámicos. También es importante que la enfermera y tanto como el auxiliar valoren el estado de las mucosas, la esturgencia de la piel, si la persona presenta sed, si presenta distensión de venas del cuello, crepitación pulmonar, edema o ganancia de peso. Esto con el fin, pues, de realizar acciones de cuidado de manera focalizada para el paciente. El auxiliar de enfermería debe explicar a la persona y al cuidador la necesidad de monitorización de líquidos. Asimismo, deben administrar la cantidad de líquidos prescritos por vía endovenosa o por vía oral. Es importante aquí que se eduque a la persona que en caso de la cantidad de líquidos por vía oral, tome la cantidad que se le sugirió, que se debe ser requerida y no tome más de lo adecuado o menos. También se debe realizar un registro exacto de la cantidad de líquidos administrados y eliminados para la persona, esto con el fin, pues, de obtener el balance de líquidos lo más correcto posible. Bueno, para el protocolo del recién nacido en fototerapia, es importante tener en cuenta que debemos explicar a los padres la importancia del tratamiento en fototerapia para los neonatos. También explicarles la importancia de la protección ocular para evitar todos los daños en retina y importante pues también explicar que debe ejercer demasiada presión en los ojos del neonato. Además, es importante promover la lactancia materna durante la visita de la madre al recién nacido. Además de eso, siempre se debe realizar valoración física al recién nacido una vez esté expuesto pues, a la lámpara de fototerapia. Y siempre, mínimo, una vez en el turno, limpiar los ojos del recién nacido con suero fisiológico. También es importante que debemos retirar el protector ocular cuando, por ejemplo, se va a hacer contacto piel a piel con la madre para alimentar el neonato, porque de esta manera facilitamos el parpadeo en él y pues evitamos toda la deprivación sensorial. Y también es importante limpiar el protector ocular para de esta manera evitar la conjuntivitis en los neonatos. Bueno, además de eso, debemos hacer cambio de posición del recién nacido cada 2 horas para así permitir la exposición de la foto del niño. Además, valorar toda presencia de signos de alarma como eritema, quemaduras, petequias o presencia de hemorragias, también verificando en todas las partes del cuerpo del niño. También es importante valorar el estado neurológico del recién nacido cada 4 horas o según la prescripción médica. Y también observar las características tanto de las deposiciones como de la orina del neonato, ya que pues en la exposición a fototerapia vamos a encontrar deposiciones que pueden ser más frecuentes, semilíquidas,
más verdosas, al igual que la orina puede tornarse más oscura, porque pues se están degradando todos los productos de la bilirrubina. Y también es necesario pesar al recién nacido cada 48 horas. En cuanto al protocolo de enfermería para la medición del peso corporal, como consideraciones generales a tener en cuenta, se debe pesar a la persona en el horario de la mañana con la mínima cantidad de ropa posible y sin calzado. Esto con el objetivo de que al recibo de turno el personal que llega tenga este dato actualizado. Asimismo, se debe verificar que la báscula indique 0 antes y después del procedimiento con el objetivo de no restar o sumar peso al paciente. Y se debe registrar el peso en la historia clínica, en los registros de enfermería, pues para actualizar el plan de cuidados junto con la tarjeta de medicamentos. En cuanto a la medición, en una báscula pediátrica en menores de 2 años, en el lactante menor se debe pesar acostado y desnudo, teniendo la precaución con la cabeza al momento de acostarlo sobre la báscula y que pues todo su cuerpo quede dentro de la misma. En aquellos niños que se pueden sentar solos, pues pueden ser pesados en esta posición. En cuanto a la medición del peso o la talla en una báscula vertical en mayores de 2 años, es importante que si la persona presenta síntomas, sistemas de infusión, drenaje u otro dispositivo de apoyo terapéutico, se debe fijar al atril o se debe sostenerlos de manera que estos no vayan a influir sobre el peso. La posición adecuada que debe mantener la persona es una posición erguida con los brazos paralelos al cuerpo y las palmas contra los muslos, los pies formados en una V ligera. En caso de que la persona no pueda mantener esta posición de equilibrio, se debe ayudar mientras está pesando, siempre teniendo la precaución de no influir pues, en el peso. Y para aquellas personas que no pueden ser pesadas en una báscula común, deben ser pesadas en la cama. Se debe ajustar esta a una altura cómoda y en un plano horizontal. Se deben retirar las almohadas, sábanas y cobijas, teniendo pues siempre la precaución en personas con dispositivos de apoyo terapéutico de que no vaya a ocurrir un retiro accidental de los mismos o que estos influyan en la medición. Se debe encender el peso de la cama, verificar que el equipo inicie en el conteo desde 0 y una vez verificado esto, se debe indicar al equipo pues que realice la medición y determinar el valor y realizar los respectivos registros en las notas de enfermería para la actualización del plan de cuidados y la tarjeta de medicamentos. Bueno, en cuanto a la guía de preparación para pacientes que van a ser sometidos a algún procedimiento de gastroenterología, entonces tenemos que para la endoscopia digestiva alta es necesario que el paciente esté estable para realizarse el procedimiento. Es por ello que pues sí está indicado según sea el caso. También preparar adecuadamente la mucosa con un lavado y administrar la premedicación pues requerida. Que es importante recalcar aquí que siempre se debe contar con el consentimiento informado del paciente o un familiar cercano para este procedimiento. Por otra parte, para la colonoscopia o rectosigmoidoscopia, es necesario hacer o realizar una preparación muy rigurosa del colon. Y es además con una dieta líquida estricta el día anterior al examen, entonces la persona no puede comer nada sólido, solamente debe estar pues expuesta pues a comidas de tipo caldos. Además, la toma de laxantes en ciertos horarios específicos, como lo pueden ver en pantalla, y además la aplicación de un enema rectal el día de la cita a las 4 de la tarde. Y es importante pues llegar con anterioridad temprano pues a la unidad de gastroenterología. Por otra parte, para la colangiopancreatografía endoscópica retrógrada, también es importante siempre contar con el diligenciamiento del consentimiento informado, verificar que este esté diligenciado, la administración de antibióticos profilácticos y también pues la administración de la premedicación requerida. Y también pues para llegar a la unidad de gastroenterología se debe pues contar con un tiempo de media hora antes del procedimiento.
En el protocolo cuidado de enfermería para la persona con nutrición parenteral es importante tener los siguientes puntos, que por ejemplo los equipos y bolsas de nutrición parenteral siempre deben ser manipulados con técnica estéril y se deben cambiar en su totalidad cada 24 horas. Se debe utilizar una vía de acceso venoso exclusiva para la nutrición parenteral y emplear siempre una bomba de infusión para su administración. Aquí está altamente pues contraindicado el uso concomitante, por ejemplo, para la administración de medicamentos y la nutrición parenteral debe ser de vía exclusiva. La nutrición parenteral siempre se debe mantener alejada de toda fuente de calor y emplear un equipo fotoprotector, ya que de no ser así puede cambiar su estructura físico-química y por lo tanto pues no ser beneficiosa para el paciente. Y las fórmulas con osmolaridad total o superior a 800 milimoles sobre el litro no deben administrarse por vía periférica, sino por vía central, ya que si se llega a administrar por vía periférica, lo que le va a causar al paciente es una flebitis química. En cuanto a la instalación de la nutrición parenteral, siempre se debe comprobar la permeabilidad y el buen estado de la vía venosa a utilizar. En caso de que se tenga un catéter venoso central de 3 vías, se va a elegir la vía medial para la administración de la nutrición. Si se encuentra con un catéter venoso central, pero de 2 vías, entonces se va a elegir la vía proximal, teniendo siempre en cuenta que estas serán las vías exclusivas para la nutrición y no se pueden utilizar para otra cosa. Se debe instalar también pues un plástico corrugado protegiendo de la luz la porción distal transparente del sistema de venoclisis, como podemos observar en la foto. Se debe también pues inspeccionar la solución en busca de separación, apariencia lodosa, cualquier precipitado, en cuyo caso de verificar o que se observa alguna de estas situaciones no se debe administrar debido a pues que ya ocurrió un cambio en la estructura de la nutrición. Y en caso de encontrarse obstruida la vía para administrar, se debe permeabilizar el lumen con una jeringa de 1 mililitro, manteniendo siempre pues la técnica estéril. Se debe también monitorizar a la persona con nutrición parenteral. ¿Cuáles son los puntos importantes a remarcar? Que se debe realizar un seguimiento del estado glucémico de la persona cada 8 horas según prescripción médica. Se debe vigilar los signos de infección en el sitio del catéter, ya que si se llegan pues a presentar, tomar las medidas necesarias, vigilar los niveles de albúmina, proteínas totales, electrolitos, perfil lipídico y perfil bioquímico 2 veces por semana. Uno de los aspectos importantes es que siempre se debe educar a la persona hospitalizada o a su acompañante o familiar sobre los beneficios de la nutrición parenteral, los posibles riesgos, el importante que no debe administrar, no debe tener la administración de la nutrición parenteral y tampoco pues debe manipular los equipos. Se le debe educar sobre los signos y síntomas de alarma de hipoglicemia o hiperglicemia y pues avisar los posibles derrames de la nutrición parenteral. Bueno, ya para el protocolo de administración de nutrición enteral por sonda, entonces importante recordar que antes de iniciar la nutrición por primera vez, siempre se debe verificar la ubicación correcta de la sonda. Además de eso, siempre verificar tanto la cantidad de infundir como la forma en la que se debe administrar y siempre verificar fecha de preparación de la nutrición y también pues que ésta se encuentra a temperatura ambiente. Además de eso, siempre debemos mantener al paciente en posición semi-Fowler durante la administración y también 1 hora después de administrada. En niños es importante cerrar la sonda enteral y ubicarlo de cúbito lateral derecho o de cúbito ventral durante la administración de la nutrición. Y en recién nacidos, pues la administración de la nutrición debe realizarse bien pues por gravedad, nunca utilizando la presión. Además de eso, siempre hay que comprobar la permeabilidad de la sonda mediante aspiración y luego irrigando. Para adultos, el protocolo indica que se debe irrigar de 20 a 30 cc y en pediatría, en el caso de neonatos, con 3 cc y ya en lactantes y escolares de 10 a 20 cc.
La nutrición debe estar colgada también mínimo a 60 centímetros por encima del nivel del... Y también pues medir las características y el volumen residual que tenga la persona sometida a este tratamiento. Además, cuando el paciente va a ser sometido a algún tipo de terapia, sea respiratoria o física, se debe suspender mínimo media hora antes de que la persona vaya a tener esta terapia. Y siempre pues valorar el estado de salud de la persona, verificar la tolerancia de la persona, la nutrición enteral, etc. En la fórmula de nutrición enteral. En cuanto al protocolo de cuidado de enfermería para la persona con sonda orogástrica, al momento de inserción, en caso de ser un recién nacido, se debe ubicar en posición semi-Fowler a 15 grados con la cabeza ligeramente flexionada. En todos los pacientes o usuarios se debe valorar la presencia de distensión abdominal o dolor abdominal y auscultar los ruidos intestinales con el fin pues, de determinar si se encuentran aumentados, disminuidos o en el rango normal. Al momento de abrir el empaque de la sonda, esta se debe sacar doblándola en acordeón, de acuerdo pues, al protocolo. Se debe observar que la sonda no tenga ningún defecto de elaboración, bordes ásperos o cortantes que puedan pues, afectar la mucosa del paciente y causarle pues, un efecto adverso. Se debe verificar la ubicación de la sonda en el estómago, realizando cualquiera de las medidas de comprobación. Y se debe, importante, realizar el registro de enfermería especificando siempre el tipo de sonda, el calibre y el método de comprobación que se utilizó para comprobar su posición. En cuanto a los cuidados de enfermería, durante cada turno se debe comprobar la ubicación de la sonda y la integridad del esparadrapo de fijación. Se debe también pues, rotar la sonda por un movimiento suave, inspeccionando siempre la integridad de la mucosa, buscando zonas de sangrado o necrosis, y se debe valorar las características y cantidades de drenaje para observar si se encuentran dentro de lo normal o si se llega a encontrar alguna alteración, pues tomar las medidas pertinentes para su solución. Asimismo, se debe auscultar durante el turno los sonidos intestinales, valorar las complicaciones asociadas a la sonda y registrar las actividades de cuidado e informar los eventos adversos relacionados con la sonda. Es importante irrigar la sonda un antes y un después de administrar medicamentos, de administrar la nutrición y cuando se utilice para drenaje cada 4 horas. Se va a irrigar solamente un después al medir el volumen residual. ¿Cómo se va a irrigar la sonda? La sonda se va a irrigar cada 4 horas con 30 a 50 mililitros de agua o solución salina y en niños hasta 8 años se va a irrigar la sonda con 10 mililitros. Es importante explicar el procedimiento, los beneficios y las posibles molestias para que la persona, el usuario, se encuentre pues informado y asimismo colabore con el procedimiento. Se debe lavar la jeringa, mantenerla en las condiciones higiénicas posteriores a sus usos hasta un máximo de 24 horas. En caso de que la sonda se encuentre obstruida, se debe retirar 5 centímetros, rotarla e irrigarla. Entonces se va a acoplar la jeringa con 10 cc, aspirar e insuflar. Si se permeabiliza, pues se avanza nuevamente y se realiza la fijación de acuerdo al protocolo. En caso de que se encuentre obstruida en su totalidad, esta debe ser retirada. Se debe realizar la monitorización de líquidos si se encuentra indicado, valorar la presencia de complicaciones asociadas a la sonda y se debe registrar pues, las actividades de cuidado en las notas de enfermería. Es así, pues damos como finalizada en cuanto a los puntos clave o puntos por mejorar de los protocolos y damos paso a la enfermera encargada de la nutrición del laboratorio Boyd. Muy buenos días, ¿cómo están? Vamos a hacer algo muy breve como para terminar de completar la información que nos estaban dando en la explicación del protocolo.
Entonces, como les decían, yo vengo de la compañía de Voider. Voider es un laboratorio que es 100% colombiano y la idea es complementar un poquito la información que ustedes ya recibieron para poder hacer esto mucho más ameno. ¿Qué es importante que ustedes tengan en cuenta? La nutrición es el apoyo que ustedes le pueden dar al paciente para beneficiarlo de manera tal que, jefecita, no se nos está viendo la presentación, ahora sí, que pueda generarle un beneficio no solo nutricional, sino también a nivel patológico. Revisemos entonces por qué es el soporte de nutrición enteral importante. Es importante, ¿por qué? Porque le da la posibilidad al paciente de beneficiarse. Tres cosas importantes a tener en cuenta. Con la nutrición hacemos que el paciente disminuya la mortalidad y la morbilidad. Dos, con los apoyos de las fórmulas nutricionales generamos un mayor desarrollo de ciencia y tecnología con respecto al producto que le estamos dando en pequeñas cantidades. Y tres, le garantizamos un aporte efectivo y seguro para que el paciente pueda ser suplementado y obtener sus objetivos nutricionales. ¿Qué es importante tener en cuenta? ¿Qué estamos haciendo con una nutrición? Estamos manteniendo el estado de salud y mejorando el estado nutricional. Y lo segundo es mejorando la calidad de vida. Recuerden que un país desnutrido o una persona desnutrida es una persona que va a generar un costo adicional en el servicio de salud. Pasemos estas dos diapositivas siguientes, por favor. Ahora, vamos a hablar entonces de desnutrición. Hay tres tipos de desnutrición. Uno, la desnutrición proteica. ¿Por qué? Porque la persona no tiene las condiciones económicas o los requerimientos para ingerir toda la proteína que necesita el cuerpo. Entonces es una persona que uno ve gorda, por ejemplo, pero que no tiene masa muscular. Es una persona que tiene desnutrición proteica. Una persona que tiene una desnutrición calórica es una persona que está extremadamente delgado porque no alcanza a recibir las calorías necesarias para vivir normalmente. Y una persona con nutrición mixta, entonces hablamos de esas personas, por ejemplo, con cáncer, que tienen una pérdida de masa muscular, pero que además su masa grasa también se pierde. Entonces ahí hablamos de desnutrición mixta para que ustedes lo tengan en cuenta. Siguiente. ¿Cuándo es entonces importante tener en cuenta que nosotros vamos a hablar como profesionales de la salud con el médico, con la nutricionista para que al paciente le pongan una sonda? Pues cuando el paciente tiene una imposibilidad para adquirir o para recibir y absorber los nutrientes de manera normal. Entonces hablamos, por ejemplo, de un paciente cuando después de una cirugía no quiere comer, cuando le llevamos el plato de alimentación y deja más del 75% de la alimentación en el plato, cuando el paciente tiene una disfagia, el paciente no quiere comer porque se atora. Entonces los abuelitos cuando se quedan sin piezas dentales también, cuando tienen un retraso mental grave, en el caso de algún paciente con algún deterioro neurológico, bien sea por un tumor o por una masa, cuando el paciente presenta anorexia porque está perdiendo sus reservas energéticas y proteicas de manera acelerada, cuando hay una absorción del metabolismo que está alterado, por ejemplo, en los casos de bypass gástrico, cuando el paciente no tiene buena recuperación nutricional. En ese caso necesitaríamos una sonda, o cuando el paciente tiene una diarrea, pero esta diarrea es crónica. En ese caso necesitaríamos un suplemento nutricional. Siguiente, por favor. ¿Cuándo definitivamente está contraindicado? Pues cuando la vía superior digestiva está bien, pero la vía inferior, es decir, toda la parte del intestino, no permite absorber, está totalmente contraindicado porque recuerden que la sonda está llegando al estómago o está llegando al intestino y si hay una obstrucción intestinal no hay esa absorción de nutrientes. Entonces, importante en ese caso, tendríamos que pasar al paciente de tener un sondaje naso o gastro, tendríamos que pasar a una parenteral para poder brindarle esos aportes y que la absorción llegue directamente a donde se necesita. Segundo, cuando hay una diarrea severa y cuando esta diarrea severa se presenta, pues definitivamente no podríamos hacer, tendríamos que resolver primero la diarrea para garantizar esa absorción intestinal. Cuando hay una inestabilidad hemodinámica, porque recuerden que la inestabilidad hemodinámica genera también alteración en los electrolitos, entonces si nosotros le ponemos un suplemento nutricional en el cual lleva grasas, lleva micronutrientes, lleva proteínas y lleva carbohidratos, le vamos a afectar mucho más. Y cuando tienen fístulas enterocutáneas que sean de alto gasto, entonces ahí también tendríamos que revisar que está totalmente contraindicada el suplemento nutricional. Hay 4 cosas que les hablaron ahorita en el protocolo que de pronto no se ha tenido muy en cuenta y pues es que nosotros somos los que revisamos la tolerancia, la adherencia
los resultados clínicos y obviamente somos los que revisamos el costo-beneficio. Importante que ustedes tengan en cuenta la parte de la tolerancia. Cuando hablamos de tolerancia, hablamos de diarrea, de distensión abdominal, de saciedad temprana, que quiere decir ese paciente que con 3 cucharadas queda lleno. Cuando presenta estreñimiento, flatulencia o cuando presenta un dolor abdominal. Entonces, importante que ustedes tengan en cuenta cada vez que el paciente recibe la nutrición, sea vía oral o sea por sonda, revisar esta sintomatología y dejarlo registrado en sus notas de enfermería para tener un control total del paciente. La adherencia, importantísimo, esa adherencia debe ser siempre tenida en cuenta. Si el paciente está enfermo y le llevamos un suplemento nutricional o le llevamos una alimentación que no tiene buen sabor, que no tiene consistencia, pues el paciente no lo va a recibir. Entonces ustedes revisen con respecto a la adherencia, que es cuando el paciente es consciente de lo que está recibiendo, el sabor, la consistencia, la viscosidad, si presenta intolerancia, si tiene reacciones alérgicas o reacciones adversas, o si el síndrome metabólico se está presentando en ellos. Con respecto a los resultados clínicos, recuerden que hay un objetivo nutricional: ganancia de peso, pérdida de peso, regulación de exámenes de sangre, de glucometrías. Entonces, revisemos si si se logró el objetivo terapéutico, si hay un control metabólico, si hay un retardo en la progresión de la enfermedad o si se están previniendo complicaciones con la alimentación. Y el costo-beneficio es que ustedes revisen que lo que le están dando al paciente no es una leche, esto en ningún momento es una leche, es un suplemento nutricional, una fórmula completa que debe estar estipulada en la nota de enfermería para que cuando el auditor de la EPS genere una auditoría de esa leche que ustedes le dieron, pues revisen el costo que le están dando porque está haciendo una fórmula completa que le da un beneficio nutricional al paciente. ¿Qué se quiere con esto? Que con menores cantidades se encuentren los resultados de manera más rápida. Recuerden que tanto el plato de comida como el suplemento nutricional le genera un costo a la IPS, es decir, al hospital universitario. Importante revisar, esta no, jefecita, siguiente, que cada fórmula tiene un complemento total donde le estamos dando proteínas, carbohidratos, grasas y micronutrición. Siguiente. Importante que tengan en cuenta, esta se puede hacer, siguiente por favor, se puede hacer por los métodos que son estipulados como los decían también en el protocolo. Hay diferentes técnicas. Importante revisar si la sonda está ubicada en el estómago o está ubicada en el intestino para revisar cómo se la voy a suministrar yo. Si la sonda está ubicada en el estómago, es un reservorio, es una bolsita que me recibe bolos. Entonces yo no puedo pretender pasar un bolo si la sonda es yeyunal o si la sonda está en el intestino. No se puede pasar un bolo. Los bolos se recomiendan por ser fisiológicos que sean de 15 a 20 minutos. No hay ningún problema porque es que estamos teniendo al paciente en una posición semifowler y lo vamos a dejar una hora después en la misma posición. Entonces el bolo se absorbe rápidamente. El segundo método de infusión es el cíclico, que es con bomba de infusión y se administra por lo menos cada 12 horas. Entonces, es una prescripción que se le da al paciente debido a que la ubicación de la sonda está ubicada en el intestino y 2, porque tiene alguna condición que no permite la interrupción de esta nutrición. Y la continua, que es por bomba de infusión, que es cuando el paciente definitivamente tiene una condición o una inestabilidad que necesita tener un periodo constante. En estos casos el paciente no tiene periodos de reposo para absorber, sino que todo el tiempo el cuerpo está absorbiendo sus micronutrientes. Importante revisar que en estos dos tipos de infusiones se tiene que tener mayor precaución porque los pacientes pueden presentar mayores complicaciones porque estamos pasando los medicamentos al mismo tiempo de la nutrición. Entonces, revisar en estos dos últimos ciclos cómo se está haciendo, tener un mayor control de este suministro. Siguiente, por favor. 3 cosas importantes son las complicaciones que podemos presentar ya desde la parte de enfermería. La primera es las complicaciones que son intestinales o gastrointestinales, el vómito, la distensión abdominal, la diarrea, el estreñimiento y el retardo del vaciamiento gástrico. ¿Por qué? Porque la elección del suplemento nutricional o de la comida que se da está generando un coágulo en el estómago, entonces se demora mucho tiempo más en absorberse. Entonces, importante que ustedes tengan en cuenta que la alimentación que se dé se absorba rápidamente para evitar toda esta sintomatología de los pacientes. Las condiciones metabólicas, entonces revisemos si le está dando diarrea, lo puedo llevar al paciente a un desequilibrio hidroelectrolítico. Si la fórmula o el suplemento nutricional que le estoy dando es alto en azúcar, le estoy llevando a una hiperglucemia o una hiperazoemia, que también es complejo para los pacientes con algún tipo de falla renal,
importante que ustedes tengan ese control y lo dejen siempre en notas de enfermería. Las infecciosas, estas pues son mucho más sencillas de prevenir, que son las neumonías, otitis, sinusitis o infección del estómago. Esto es netamente de enfermería. La neumonía y la otitis y sinusitis, dejando la posición siempre semi-Fowler al paciente, sobre todo otitis y sinusitis en los niños, por la posición. Cuando acostamos muy rápidamente al niño le vamos a generar, por disminuir el tracto de la parte digestiva, le vamos a generar esas infecciones. Y la infección del estómago, porque se realiza una limpieza muy deficiente, muy pobre, y generamos ese tipo de infección. Yo siempre le comparo el estómago como el ombligo del niño cuando uno le realiza la limpieza para que se caiga, igualito tiene que ser muy estricto para generar esos beneficios. Siguiente. Los cuidados básicos que ustedes tienen que tener siempre, recuerden que las infecciones se presentan en muchas partes y dejamos la higiene oral de última, entonces mínimo hacer 2 veces al día la limpieza oral, la higiene de manos que es para todo, para llegar a la casa, para saludar, para comer, para todo la higiene de manos, la posición siempre de 30 a 45 grados en el suministro y 1 hora después de terminar. La nutrición para que no se forme ese coágulo, pues se pueda absorber rápidamente y evitar la neumonía, y cumplir los correctos que están ya establecidos en el protocolo que ya les hablaron anteriormente. ¿Cuáles son los cuidados básicos adicionales que se deben tener? No se deben administrar los medicamentos por la bolsa. Es importante que la nutrición sea la que pase por bolsa, el resto se pase por la jeringa. No combinar los medicamentos con la nutrición, a menos de que la nutrición esté por una infusión continua, que ahí sí no podríamos hacer nada. Simplemente tendríamos que de pronto parar y realizar un lavado antes y después para evitar la mezcla de estos dos. Administrar varios medicamentos juntos nunca se debe realizar, nunca se deben diluir en una misma jeringa los medicamentos, y realizar un lavado entre uno y otro. Siguiente, por favor. ¿Cuándo vamos a suspender definitivamente? Cuando el paciente presente vómito, cuando presente sangre, cuando tenga el abdomen globoso, brillante, distendido, dolor a la palpación, porque estamos hablando de una inminente intolerancia, cuando presente deposiciones diarreicas por moco, sangre o por alguna infección viral, y cuando presente elevaciones por parte de la glucometría. Entonces ahí se revisaría qué suplemento le estamos dando. Esta es una frase que le queremos dejar a todos. Lo mejor que podemos compartir es el conocimiento importante de parte de Voidor, que es un laboratorio, como les decía inicialmente, 100% colombiano. La idea es brindarle a los pacientes ese apoyo, no solo nutricional, sino en sus patologías, brindarles la mejor calidad, tanto para su beneficio nutricional como para su diagnóstico médico. Cualquier cosa que necesiten, yo también soy enfermera y estoy al tanto de poder apoyarlos. Muchas gracias. No sé si tengan alguna duda. Muchas gracias a la jefe Mónica. Entonces, si tienen alguna pregunta, duda, la pueden dejar en el chat y serán respondidas al finalizar la siguiente presentación con la Listo, enfermera del laboratorio Combate. Buenos días. Buenos días a todos. Voy a proyectar, por favor me cuentan cuando ya esté la presentación. ¿Ven mi presentación? Sí, ya se ve. Bueno, ok. Sí, señora, ahí se ve. Bueno, yo soy Brisley Lamos, trabajo para Combate. Muchas gracias. Trabajo para Combate. Combate, como ustedes saben, es el proveedor de dispositivos médicos para el hospital, tanto de heridas como ostomías. Entonces, en la socialización del protocolo, pues vamos a hablar del estoma y del cuidado del estoma y de los dispositivos que hay allí. La evidencia nos habla de que hay diferentes tipos de estomas de acuerdo a la construcción y a la patología del paciente y cómo con lo que el médico se encuentra. Entonces, de acuerdo allí hace una construcción. Entonces, hablamos de diferentes clases de estoma. Hablamos del estoma de alto perfil, que es mayor a 2.5 centímetros, como lo ven en la primera imagen, que es un estoma prolapsado, que no es muy difícil de canalizar y que muchas veces lo canalizamos con una barrera plana.
Hablamos del siguiente, que es el protuido, que hablamos que ese estoma está entre 2,5 y 2 centímetros, que es el estoma que lo vemos muy bien construido y que por lo general utilizamos una barrera plana. Los siguientes 3 estomas que vemos a continuación son estomas con difícil manejo y muchas veces se nos complica la vida a nosotros los enfermeros que somos los que manejamos estos pacientes. Cuando hablamos de bajo perfil es cuando el estoma está casi a ras de piel, ¿cierto? O a nivel de piel, que usted lo ve a ras, o el que está invaginado, como lo vemos en la última imagen, que está completamente retraído y que si le colocamos una barrera plana, lo que vamos a hacer es que el estoma no quede muy bien canalizado y al no quedar muy bien canalizado, el contenido intestinal se filtra y la barrera se levanta. Ahí se pueden ocasionar muchas cosas. Primero, quemarse la piel y segundo, puede ocasionar en el paciente pues muchos cambios y que nos glosen la cuenta. Para los 2 primeros estomas vamos a manejar una barrera que se llama plana. Hablamos de 2 clases de tecnología, como lo vemos, la que vemos acá. ¿Lo pueden ver, por favor, me dicen? Sí, se ve. Listo. La barrera plana, que es esta, que lo ideal es que quede abrazando el estómago. Ustedes ven que está haciendo abraza el estómago, que no queda ningún espacio, porque si quedara un espacio, pues por allí se filtra el contenido y nos levanta la barrera. Para los 2 primeros estomas, lo ideal es utilizar una barrera plana. En el hospital tenemos nuestra tecnología Natura, que es una tecnología que es moldeable, ¿cierto? Que no se necesita recortar y que viene con flexible para que se adapte mejor al paciente. La barrera Surfi, que es esta, que es la rígida. ¿Hay un micrófono abierto, por favor? La barrera Surfi, que es la rígida como esta, que la utilizamos con pinza, esta barrera va a salir del mercado. Por lo tanto, no les voy a hablar de ella ni les voy a explicar de ella porque pronto en el hospital ustedes ya no van a ver este dispositivo. Entonces, la barrera esta, que es la plana, ¿cierto? La utilizamos con la bolsa, que es esta ¿Las está bolsa mostrando? Porque no se ve, o yo no veo. ¿No ven? Por favor, ¿me confirman? Acá. Sí se ve. Esa sí se ve. Sí, eso se ve. ¿Sí se ve? ¿Sí se ve? Sí, sí, señor. Sí, jefe, ahí se ve. Ok, listo. Entonces, esta es la bolsa que viene con la barrera, como ustedes lo ven, y viene la pinza incorporada con un velcro, ¿sí? Que damos vuelta, 1, 2 y 3, y queda de esta manera, ¿cierto? ¿Qué es lo ideal? Que la barrera dure, digamos, en estos estomas protuidos, que no tienen es de un fácil manejo, dure más o menos hasta 7 días, ¿cierto? De 5 a 7 días. En los estomas y que quede de esta manera, ¿cierto? Abrazando el estómago. Por favor, que quede ese concepto muy claro, porque esto es lo que nos va a permitir que nosotros sepamos manejar una ostomía. ¿Qué es importante tener en cuenta también? ¿Cuáles son las referencias que hay allí? 45, 57 y 70. Son las referencias que hay de barrera plana para estomas protuidos. Para estomas invaginados o con bajo perfil que están a ras de piel, como los 3 últimos, utilizaremos barrera convexa. La barrera convexa es como en forma de platito, que ¿qué hace ella? Al entrar en contacto con el estoma, ella lo que hace es que le da una presión y me ayuda a sacar ese estoma para que nos ayude a abrazarlo y de esa manera a evitar que el contenido intestinal se filtre. ¿Qué es importante tener en cuenta? La pasta. La pasta es nuestro aliado acá. La pasta, ¿cómo la usamos? Colocamos alrededor como si estuviéramos abrazando. Colocamos, ustedes saben que eso es como una crema dental. La colocamos y la moldeamos, aplastamos como si estuviera abrazando el estómago con agua, porque si lo hacemos con guante, si lo hacemos con el dedo seco, se nos va a pegar. Entonces, con agüita, metemos la mano en el dedo en el vasito y la vamos moldeando, Dejamos secar y colocamos la barrera. La barrera para este tipo de estoma se llama convexa.
que es esta, y vienen dos referencias, 45 y 57. Las dos ustedes tienen disponibilidad en el hospital, tanto de plana como de convexa. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Qué les quiero contar? Ustedes ven una siguiente fotografía. Esta siguiente fotografía vemos una línea incisional que se está contaminando por esta ileostomía. Recuerden que la ileostomía es completamente líquida y corrosiva con la piel. Mire, ha lesionado toda la piel. ¿Cómo manejamos este paciente? Este paciente, como tiene la piel lesionada, no nos va a adherir ninguna barrera. ¿Cómo lo manejamos? Vamos a colocar alrededor la película protectora. Ustedes sabían que esta se llamaba Sensicare. ¿La ven, por favor? ¿Me pueden contar? Sí, jefe. Listo. La morada es para eliminar el adhesivo, ¿cierto? Ya sea de microbordes, espadadrapos, de tegader, de barreras. Y la verde es la protectora, la que usaríamos en esta clase de pacientes, que no solamente el paciente con esta colostomía se usa también en gastros, en tráqueos y en pacientes con dermatitis asociadas a incontinencia. ¿Cómo lo usamos? Le colocamos polvo estomagecibe y sellamos con una capa de película protectora. Hoy por hoy, el que tenemos en el hospital son estos dos. A partir del 28 de febrero, ese producto no viene más. ¿Por qué? Porque hemos hecho mejoras en el producto. ¿Cuáles son las mejoras que hemos hecho? Tenemos los mismos colores, el verde el protector, el morado el eliminador y nos llamamos Esenta. Esenta. ¿Por qué cambiamos? Hicimos varios cambios. El primer cambio es que la película protectora tiene un componente que se llama Santelene, que nos ayuda a disminuir el prurito en lesiones. Adicional a esto, es un producto que el envase, antes con Sensicare teníamos, para los que han usado Sensicare y el que tenga haya tenido la experiencia, nos puede contar, siempre en el último remanente que quedaba, nos quedaba y no podría salir de la lata. Hoy por hoy, la composición que trae viene en una bolsa o en una válvula que permite que todo el contenido, los 50 cc, salgan de esa lata. Entonces, es súper importante que lo tengan en cuenta y que pronto van a tener el producto y que con otro nombre, pero tiene las mismas características, al mismo precio y viene la versión mejorada. También uno de las mejoras que hicimos es que el producto es ecológico, pues por todo el tema medioambiental. ¿Preguntas hasta aquí de este producto? ¿No? ¿O sí? Sí, jefe, ¿quién solicita ese producto? ¿El médico? No, como siempre lo ha solicitado la enfermera, siempre lo solicita la enfermera, digamos en unidades de cuidado intensivo, en piso, la jefe de clínica de heridas lo solicita la jefe de clínica de heridas, pero siempre nos han solicitado enfermería. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿Le quedó? ¿Sí fui clara con la respuesta para la persona que me habló? Hola. Sí, señora. Ah, bueno, muchas gracias. Entonces, en esta clase de pacientes, cuando hay lesión, ¿cómo manejamos esta lesión? Primero debemos, hay un micrófono abierto, por favor. Primero debemos hacerle curación a la herida, la incisión quirúrgica y taparla. Luego de eso empezamos a manejar, un micrófono abierto, por favor, empezamos a manejar a nivel periostomal esa lesión que tiene el paciente. ¿Cómo la maneja? Le ponemos polvo estomagecibe, luego lo sellamos con la película protectora, que en este caso se va a llamar Esenta, le colocamos pasta estomagecibe alrededor del estoma y la barrera. De esa manera se utiliza, pero si cuando ya la piel está muy lesionada, muy lacerada, probablemente no me va a permitir que nada se pegue. Entonces luego del polvo y de la película protectora, lo que hacemos es colocar duoderestratin, colocamos pasta y la barrera.
Eso era lo que les quería contar acerca de las ostomías. Todos los dispositivos que les hablé están en el hospital. Lo que necesiten, estoy para servirles. Cualquier ostomía que tengan, con mucho gusto. Es importante que algunos de ustedes, cuando tengan pacientes con ostomía, se lo refieran a la jefe Claudia. La jefe Claudia y yo trabajamos en equipo para darles la educación al paciente y de esa manera entregarle el kit para el egreso del paciente. Muchas gracias por asistir. Lo que necesiten con todo gusto. Recuerden, Brisley Lamos de Combatec. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes, muy amable. Veo Gracias. que Gladys Méndez tiene la manito arriba. ¿Cuál será la pregunta que tiene? ¿Tienen alguna pregunta? El FMQ debe cambiar. Gracias. Le estoy respondiendo a alguien que me hizo acá una pregunta. Gestión de incidentes y eventos de enfermería. El FMQ debe cambiar. Estamos ya en trabajo de campo. Estamos esperando con la jefe Zuliet empezar el trabajo de campo. Entonces, sí creo que cambiaría el FMQ. Por ahora, seguimos usando pues el de Sensicare, pero cuando tenga la información la socializaremos con todos ustedes. Servicio a servicio. Con todo gusto. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, hay algo de una pregunta de un filtro, pero no tengo el conocimiento de eso. Si Moni o alguna de las enfermeras PDA nos ayuda con eso. Sí, eso les iba a decir yo, porque digamos que como tal filtro para nutrición no hay. Sí hay equipos que tienen filtro y estos equipos son más que nada para los medicamentos como tal, pero no sabría si dentro de la institución lo tienen contemplado en alguno de los paquetes o de los contratos. Bueno, creo que no hay ninguna otra pregunta. Hablo de la bolsa de colostomía. No puedo hablar, hablo de la bolsa de colostomía. Pero espera, leo la pregunta, jefe, espérame un segundito. Buen día para todos, tengo una pregunta. ¿En la institución contamos con algún filtro para cuando el paciente tiene producción de líquido constante? No. ¿Algún filtro? No. No, señora. Hay bolsas que dentro de la bolsa, por ejemplo, de colostomía, como la que les mostraba, tiene filtro, pero el filtro es para el control de gases y del olor, pero no un filtro, pues, para la producción constante del contenido intestinal. ¿Qué se podría manejar? Muchas veces se usa que se le ponga un Cistoflo a la bolsa, se le conecte y a una bolsa de Cistoflo y de esa manera, pues, para las colostomías o ileostomías que son productivas y que están todo el tiempo continuas. Jefe, sí respondí su pregunta, jefe Lina. Ruth tiene el... Ok, jefe, con mucho gusto. Ruth tiene el micrófono abierto. Gracias, jefe, con mucho gusto. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, creo que no hay ninguna otra pregunta, entonces lo que necesiten estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias, feliz día para todos. Muchas gracias, igualmente gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias a nuestras dos invitadas. Recordamos a todos que el link de asistencia ya pues se ha compartido varias veces a través del chat para que por favor se registren en la asistencia de protocolos del día de hoy.
Que tengan una feliz jornada, que estén muy bien y hasta luego. Gracias. Y además, recuerden que la evaluación del protocolo será habilitada de 7 al 25 de febrero. De todos los protocolos socializados el día de hoy. Hasta luego.